Buenas a todos, esto es A Despertar. Entonces, hoy tenemos el reino de los cielos. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Para aclarar, que la Biblia nos aclare de qué se trata el reino de los cielos. En general, en donde más se habla del reino de los cielos es en Mateo. Hay unos paralelismos en Lucas, sí, y en los otros evangelios, pero hay que ver bien en contexto, porque está el reino de los cielos, el reino de Dios. Vamos a ver ahora de qué se trata el reino de los cielos. Entonces vamos a donde está primeramente mencionado. Así que podemos ir sacando nuestras Biblias para poder para que puedan acompañar la lectura y aprender mejor y ver con sus propios ojos, y que vean que yo no les miento, no le agrego nada, sino esto está en la Biblia, ¿ok? Entonces, vamos primero a Mateo 3. Mateo 3. Mateo 3, del 1 al 3, dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, tenemos al que primero anuncia el reino de los cielos, es Juan el Bautista. Dato curioso, esta profecía que él cumple está en Isaías 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y en Mateo, que es el libro número 40 de la Biblia en total, de los 66 libros de la Biblia, Mateo es el libro número 40. Y esta profecía acá que se cumple con Juan el Bautista está en Mateo 3, versículo 3, Isaías capítulo 40, versículo 3. ¿Ven cómo coincide? Hay varias coincidencias de Isaías con el resto de la Biblia. Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros. Muy interesante. Está bastante interesante. Pero bueno, volviendo al tema del reino de los cielos, Juan el Bautista es el primero que lo viene anunciando. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo esta profecía, ¿ok? Y está anunciando que se prepara el camino del Señor, endereza sus sendas, ¿está? Entonces, ahí vemos que predica primero Juan el Bautista. Después, Mateo 4, versículo 12 dice: Y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto se cumple, estaba escrito en Isaías 9, versículo 1 y 2. 17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sigamos viendo. Ahora ya es Jesús quien lo está anunciando y está llamando al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Vamos a Mateo 5. Vamos al famoso Mateo 5, versículo del 1 al 3. Y dice: Y viendo las multitudes subió al monte, y sentándose sus discípulos vinieron a él. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué más dice? Saltemos al versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Acá vemos cómo dice todas las bienaventuranzas, todo, pero vamos a centrarnos en el reino de los cielos, ¿ok? Entonces, después dice, en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y no está diciendo que tenemos que volvernos judíos y construir un templo y sacrificar nada. No está diciendo eso. Jesucristo está viniendo a decir: hey, yo soy
Yo soy el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la palabra viva, el verbo, como se le dice, ¿no? La palabra viva, palabra con mayúscula. Jesucristo es la palabra expresa de Dios, ¿ok? Uno de sus tantos títulos. Entonces Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Eso quiere decir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Esto es para los fanáticos del seminario, que no creen en la palabra de Dios, la critican, la quieren actualizar y siempre la ponen en duda todo el tiempo, tal cual su padre el diablo, como hizo en Génesis 3. Pero acá Jesucristo, la verdad absoluta, está diciendo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Yo le creo a Jesús, yo no le creo a los seminarios. ¿Y vos? Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Está como diciendo, bueno, los que... En esta segunda parte, ¿no? Los que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. En ese reino, los que lo predicaron serán grandes, ¿no? Me hace pensar en sus discípulos, que a ellos les mandó, vayan, prediquen el reino de los cielos. Versículo 34, pasemos al versículo 34, dice, pero yo os digo, recuerden estos dos versículos, recuérdenlos bien. Mateo 5:34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Acuérdense, esto es clave para entender el reino de los cielos. Estos dos versículos son clave. ¿Por qué? Hay un reino, ok. Hay un rey, ¿se entiende? Hay un reino, hay un rey. ¿Y desde dónde va a reinar? Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Quién es el gran rey? Rey de reyes, señor de señores. ¿Ven? ¿Ven? Comparar escritura con escritura. Ahora, vamos a Mateo 7:21, dice. Mateo 7, recuerdo, en cualquier momento el video pueden pausar, ir, buscar la escritura, ok, y continuar. Mateo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. O sea, hay gente que se va a quedar fuera del reino. Y mucha gente profesando, diciéndole Señor, Señor, diciendo profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay mucho. Voy a apartar otro video para estos versículos de Mateo 7 porque son muy importantes. Pero fíjense, acá hay gente que Jesucristo les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Bueno, sigamos. Entonces vemos que hay gente que se queda fuera del reino de los cielos. Hay una puerta que se va a cerrar, básicamente, por así decirlo, ¿no? Mateo 8. Vamos ahora a Mateo 8. Versículo 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense que habla mucho de Jerusalén, la ciudad del gran rey, refiriéndose a los salmos. En los salmos habla, ¿no? de que Sión, la ciudad del gran rey, Jerusalén, ok, todo eso. Y está siempre también diciendo Abraham, Isaac, Jacob, todo judío, judío, judío. Si prestaba atención en Mateo 7, Mateo 5 al 7, es más judío que Israel, ¿qué te puedo decir? Entonces hay que prestar atención de qué se trata el reino de los cielos, porque acá está diciendo también, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Otro detalle, Jerusalén, recuerden, es la ciudad del gran rey. ¿De qué nacionalidad será el rey? Y, más claro, échale agua, judío. Entonces va a ser un reino judío. ¿Por qué? Porque va a reinar desde Jerusalén el judío Jesucristo. Más judío imposible. Es un reino totalitario judío. Y qué hermoso va a ser. Eso vamos a ver en otro video, lo hermoso que va a ser ese reino. Pero ya vamos a ir revelando esto. Es un reino judío, el reino de Jesucristo. Pero vamos a ver, ¿por qué acá dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera? Allí será el lloro y crujir de dientes. Bueno, hay que verlo dispensacionalmente. Hay gente que en el fin del mundo va a querer entrar y no va a poder. Y en el fin del mundo es el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Se entiende? Pero vamos a ver. Los hijos del reino, ¿quiénes serían? Los judíos. Hay judíos que, por ejemplo, en esa época rechazaron a Cristo. ¿Que están en el cielo? No. Los que rechazaron a Cristo, sean judíos gentiles, están en el infierno. Y en esa época, recuerden, en esta época, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Hey, acá estoy, yo soy el rey. Les vengo a traer el reino. Pero eso cambió cuando lo rechazaron. Recuerden que Mateo es un libro transicional, muestra cómo Jesús fue revelando. Y primeramente él no dijo así, de pleno así, públicamente. Yo soy Jesús, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Presten atención, hay varios pasajes que muestran que en cierto momento Jesús le mandó a sus discípulos que no dijeran nada que él era el Mesías, que él era el Cristo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan, y casi siempre tuvo un plan de revelación progresiva. Esto es algo que muchos que no son dispensacionales no entienden. Hay cosas en la Biblia que son revelación progresiva. La Biblia no se escribió de un día para el otro así y de repente, ¡pac! 66 libros, Génesis, Apocalipsis, ¡pum! Todo para todos. Y no entienden nada de esa gente. La verdad que no están entendiendo nada. La Biblia se fue escribiendo a lo largo de los años. Dios usó a gente para escribir su palabra. Él la preservó. Y a lo largo de muchos años, recién en el 90 después de Cristo, se terminó de escribir el canon de la Biblia, los 66 libros, ¿ok? Entonces, mismo Jesucristo, el primero fue, se manifestó a Israel, ¿qué pasó? Les ofreció el reino, rechazaron al reino y al rey, y bueno, pasó lo que también Dios ya preveía, o sea, ya preveía, y lo crucificaron. Entonces, después, Pedro y su discípulo en Hechos 2 estaban de vuelta diciendo, bueno, ustedes crucificaron, el rey, le estaban todavía ofreciendo el reino, ¿y qué pasó? Rechazaron otra vez, rechazaron completamente nacionalmente a Jesucristo. Bueno, sí, muchos fueron salvos, pero no todos, no todo Israel fue salvo. Entonces, ¿por qué? Porque si aceptaban a Cristo nacionalmente, Cristo iba a restaurar la tierra. ¿Por qué? Porque Israel se tenía que arrepentir, por eso el bautismo de arrepentimiento de Juan y todo eso. Bueno, es bastante complejo, ¿ven? Porque hay que prestar atención a las escrituras. Entonces, a causa de eso, rechazó Israel a Jesucristo. A causa de eso, a causa de eso, a causa de esto que pasó, el evangelio pasó a los gentiles, ya de otra manera, y eso vemos en el libro transicional, no doctrinal. Hechos es un libro transicional, no es doctrinal. En el libro de los Hechos vemos cómo primero era todo Israel, el templo, los judíos. Después, bueno, lo van rechazando. Ah, sí, bueno. Jesús llama a Pablo, y ahí Pablo ve que los judíos rechazan a Jesús. Bueno, dice, bueno, ¿saben qué? Me voy a los gentiles. Listo, ahí empieza a pasar el evangelio a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Todas las naciones que no sean Israel. Cualquier país que no es Israel, cualquier raza que no sea judío, hebreo, israelita, es un gentil. ¿Tá? Entonces, ven cómo Hechos es un libro transicional. ¿Se entiende? Por eso no hay que mezclar todo, poner todo en la misma bolsa. Cuidado. Entonces, bueno, de eso se trata el reino de los cielos. Jesús está ofreciendo, bueno, yo soy el rey, vengo a traerles el reino. Arrepiéntanse. ¿Qué tenía que pasar ahí? Israel se tenía que arrepentir de todo corazón. ¿Y por qué? Porque ahí llegaba su rey, el Mesías, el que iba a restaurar todas las cosas. Pero no, pero ellos estaban esperando
a alguien, no sé, que estaban pensando, pero como siempre hace el hombre, espera las cosas de Dios que sean a su manera, pero no, Dios hace las cosas a su manera. Dios hace las cosas como a Dios le gusta, no como al hombre le gusta. Entonces los judíos, ¿qué pensaban? No, bueno, pero este es el Mesías, un carpintero de allá, de este lugar, que hay una persona humilde, este es nuestro rey. Bueno, por crear expectativas falsas, bueno, rechazaron a Cristo, y por su pecado, por muchas razones. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, rechazaron a Jesús y sabemos la historia, lo que pasó. Por eso los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Cristo también está profetizando acá. Ahora vamos a Mateo 10, del 5 al 7. Dice, a estos dos envió Jesús y les mandó, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles. ¿Ven? ¿Cómo explicas esto sin dispensación? Como no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ciudades samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez, están predicando al rey. ¿Se entiende? Están predicando al Mesías. Entonces, ahora vamos a Mateo 11. Y acá se encuentra la explicación más clara de lo que es el reino de los cielos, ¿no? Porque muchos piensan, no, bueno, es lo mismo, el reino de Dios, el reino de los cielos es lo mismo. Y bueno, ¿cómo explicas esto? Mateo 11, versículo 11 dice, de cierto os digo, entre los nacidos de mujer jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de los cielos, mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo haces para explicar eso? ¿Quién sube al cielo y hace guerra y bombas y todo eso y sufre violencia el cielo? ¿Me estás cargando? ¿Suben al cielo y qué? ¿Lo arrebatan? ¿A Dios Todopoderoso le arrebatan su reino en el cielo? Vos estás chiflado, ¿no? Si pensás, ¿de qué institución mental saliste, te escapaste? ¿Cómo que el reino de los cielos es el cielo y los violentos lo arrebatan? No, se trata de Jerusalén. ¿Se entiende? Jerusalén. Se trata de Sión restaurada. Sión, el monte de Sión, el monte santo, la ciudad santa. Ese es el reino de los cielos. Los cielos en la tierra, con su rey reinando. Los cielos, Jehová, o sea Jesucristo, reinando desde Jerusalén, toda la tierra. El reino de los cielos. De eso se trata. ¿Cuál es la ciudad donde, el área en el mundo donde más hubo guerras, bombas, asesinatos, atentados, terrorismo, guerra, todo el tiempo? ¿Cuál es? Jerusalén. Toda la historia lo comprueba. ¿Se entiende? Y sí, sigue siendo el lugar santo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que ese lugar es santo. No porque hay guerra. Ese lugar no es santo, hay mucha guerra. Bueno, de eso se trata, que haya mucha guerra. Alguien, el diablo, sus sirvientes, quieren tomar ese lugar. ¿Ok? Por eso el Papa y su sirviente y los jesuitas y todo eso, y quieren tener de vuelta el reino latino de Jerusalén. El reino católico que tuvieron ahí en la época de las cruzadas. ¿Se entiende? Para poner al anticristo ahí. Dios lo va a permitir, pero los va a destruir a todos en el fin del mundo, y ahí sí va a instalar su reino. El reino de los cielos. Jesucristo reinando por 1000 años toda la tierra desde Jerusalén, desde Israel. Un reino judío, de supremacía judía. Me encanta, me encanta. ¿Por qué? Porque ahí recién la tierra va a haber paz. Ahí realmente va a haber paz en la tierra, no la falsa paz que predican los hombres pecadores. No, verdadera paz, el príncipe de paz, rey de paz, Jesucristo, reinando por 1000 años desde Jerusalén. Hermoso, hermoso. Supremacía judía, totalitarismo judío, verdadero sionismo, me encanta, va a estar hermoso ese reino. Así que bueno, sigamos. De eso se trata el reino de los cielos. Ahora, entendiendo eso, sigamos. Mateo 13, del 10 al 11, dice, entonces vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, Jesús, les dijo, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y bueno, esos sabían, los discípulos tenían que predicar y él les hacía entender ciertas cosas.
del reino de los cielos. Y a la gente común no, por eso le hablaban parábolas. Sigamos, Mateo 13, pasemos al versículo 24. Les relató otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoger el trigo en mi granero. Todo esto habla de Israel, los judíos, Israel, el reino. ¿Por qué? ¿El enemigo quién es? El diablo. La época de la siega es el fin del mundo, eso lo explica Jesucristo, el fin del mundo. ¿Se entiende? Vieron que en el versículo 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Dios es paciente, Él dejó que pasen ciertas cosas, y bueno, el que cree, el que no, listo, chao. El fin del mundo van a ver. Por eso el libro de Hechos habla también de que Dios pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero ahora manda que todos se arrepientan. Entonces, todo esto es el reino que fue predicado a los judíos lo rechazaron, se levantaron en contra de Jesucristo, todo lo que pasó, bueno, ok, está así, rechazaron, ya va, me voy a los gentiles, no todos, pero los gentiles ahora van a poder conocer la verdad, y en el tiempo de la siega ahí va a venir el tiempo de la angustia de Jacob. Por eso es importante ser dispensacional, por eso es importante ver esto desde una perspectiva dispensacional, porque si no van a mezclar las cosas y hay gente que no te sabe explicar todas estas parábolas porque no son dispensacionales, mezclan las cosas. Hay cosas que son para Israel y hay cosas que son para los gentiles. Otra cosa, les recuerdo, estamos en Mateo 13 recién. El Nuevo Testamento fue anunciado en Mateo 26. Los cristianos aparecieron recién en Hechos 11:26, así que mucho cuidado con querer aplicar esto para la iglesia, ¿ok? Para la iglesia de Cristo, la iglesia de hoy en día, ¿ok? Mucho cuidado. Entonces, pasemos ahora a Mateo 13, o sea, saltemos al versículo 31. Dice: otra parábola les relató diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, tal que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Otra vez representa el reino de Jesucristo. Recuerden, pueden comparar con Daniel, la visión de la figura de la estatua esa en el libro de Daniel. Habla que todos los reinos de este mundo van a ser destruidos y va a venir esa roca y va a crecer como una montaña más grande que toda la tierra, más alta que toda la tierra, y llenó toda la tierra. Bueno, es un paralelismo con esto, que humildemente el rey humilde plantó todas esas las semillas de la palabra, ¿ok? Les dijo a los judíos, primero vino, les predicó el evangelio del reino de los cielos, rechazaron al rey, bueno, listo, vamos, sigamos, y bueno, Dios siguió con su plan de salvación, ¿ok? En diferentes dispensaciones, pero ¿qué pasa? En el fin del mundo va a venir cuando crezca esta semilla, es la mayor de las hortalizas. O sea, ese árbol, ese reino que el humilde Jesucristo, el sirviente humilde de Isaías 53, se vuelve el Rey de Reyes, Señor de Señores, en su reino completo. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Este es el Rey de gloria. ¿Se entiende? Un gran reino. La mejor época en la historia de la humanidad va a ser cuando venga este reino. De eso se trata esta parábola, ¿ok? Después dice: otra parábola les dijo, versículo 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Otra vez,
No vino el reino así de una, no. Jesús vino a Israel, mandó a sus discípulos, apóstoles, profetas, predicadores, lo rechazó Israel completamente, puso una pausa, digamos, en el reloj profético, por así decirlo, puso una pausa para que entre el misterio que había estado escondido en desde todas las generaciones. ¿Cuál es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El cuerpo de Cristo, eso era un misterio, siempre fue un misterio. Eso no estaba porque vendrá un día en el que el Mesías tendrá un cuerpo y ese cuerpo va a estar formado de gentiles que se arrepientan y crean porque... No, todo eso no estaba explicado. Hoy es revelado. Hoy es revelado. La gente antes no entendía nada. Los mismos discípulos de Jesús no entendían. Él le decía, fíjense, voy a ir a Jerusalén, voy a ser rechazado, escupido, maltratado, torturado y me van a matar y voy a resucitar el tercer día. Y la gente, y los discípulos de él le decían, no entiendo, no entendían lo que él les decía. ¿Se entiende? Entender a Dios es por conocimiento espiritual, no por leer la Biblia, no por leer la palabra. Si fuera así, los judíos estarían todos salvos porque tienen la Tanaj ahí, el Antiguo Testamento tienen ahí. Pero sin el Espíritu Santo, sin un corazón humilde, contrito, sin conversión, sin convertirse, no vas a entender nada de la Biblia. ¿Se entiende? Entonces, volviendo a esto del reino de los cielos, ahora estamos en esa pausa profética, digamos. ¿Por qué? Porque va a venir toda esta época es hasta el cumplimiento de los gentiles. Hasta que los gentiles dejen de... o sea, hasta que venga el tiempo del Apocalipsis. Ahí va a volver a andar el reloj profético. Se va a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento completamente. Se van a cumplir en el tiempo del Apocalipsis y después ya en la eternidad después. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora que se entienda esto del reino de los cielos. Sigamos, pasemos al versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual, hallándolo un hombre, lo esconde y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesucristo nos compró con su sangre. Él vendió todo lo que tiene, compra aquel campo. Él compró a su sirviente, a sus hijos. Él compró con su sangre. Dios dio a su amado unigénito Hijo. Ese es el precio. Y ese es el tesoro escondido. Y después está el campo. ¿Cuál es el campo? La ciudad amada. La tierra prometida. Así que sigamos. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, el cual, hallando una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Otra vez, la redención. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y atrapó de toda clase, la cual, llenándose, la sacaron a la orilla, y sentados, recogieron lo bueno en cestas y lo malo echaron fuera. Así será en el fin del mundo. Ahí va. Los ángeles vendrán y apartarán a los malos de entre los justos, y los lanzarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso lo vemos en Mateo 25, el juicio a las naciones, que es al final del tiempo del Apocalipsis, ¿ok? Versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Entonces él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pasemos a Mateo 16, 19. Le dice Jesús a Pedro, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo hizo Papa y ahí el Papa tiene poder de hacer guerras y masacrar y torturar personas? No, de ninguna manera. No, le está diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le dio el evangelio del reino de los cielos para que predique a Israel. Pedro se le encomendó el evangelio de la circuncisión. Eso significa. Los católicos, como les encanta torcer las escrituras para justificar su sistema satánico, son fanáticos de eso, sí, porque a Pedro le dijo, no saben, no entienden. Si tuviesen el Espíritu Santo no hablarían esa estupidez. Así que sigamos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. A Pedro se le encomendó eso, el evangelio del reino de los cielos, después el evangelio de Cristo, después, chao. Eso, simplemente eso.
Pero bueno, Mateo 18. Mateo 18 del 1 al 6 dice, en aquella hora vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es volverse como niño? Versículo 4, cualquiera pues que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cuando vos te arrepentís de todo corazón, sabiendo que te estás yendo al infierno, llorás como un niño que acabó de recibir un cintarazo o que se levantó en plena oscuridad y no ve nada y no están sus padres y empieza a llorar desconsoladamente. Cuando te das cuenta que te estás yendo al infierno, te volvés como niño. Por favor, perdón, por favor, Señor, perdón, por favor. Y así deberían llorar. Si nunca lloraste así a Dios pidiéndole perdón, no estás salvo. Así de corta, tío. Si no le lloraste a Dios pidiendo por favor perdón, llorando como un niño, no te estás yendo al cielo. Ni se te ocurra. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento. Si vos pensás que te estás yendo al cielo diciendo, yo acepté a Cristo en mi corazón, eso es un falso evangelio. Te estás yendo al infierno. Ahora, si Dios realmente, después de escuchar tu arrepentimiento, tu llanto, por favor, Señor, perdoname, hice esto, lo otro, salvame, no me quiero ir al infierno, por favor, ahí es mucho más probable que estés salvo. Ahora, lo hice Señor de mi vida. ¿Qué? ¿Obligaste a Jesús a qué? ¿Qué dijiste? ¿Lo hiciste qué? ¿Vos obligaste al Señor Todopoderoso a hacer qué? ¿Pecador inmundo? Eso no es evangelio. Yo te mando a que seas mi Señor y mi Salvador. Está enferma esta gente. No. Por eso dice, el que se humillare como este niño. Los niños son bastante humildes. A ver, hasta cierta edad, ¿no? Después, bueno, hay niños en este mundo que están, desde niños son infelizmente influenciados por cosas malas y no son tan puros, ¿no? Pero en sí, un niño básicamente es inocente, es simple, no tiene maldad. Es humilde. Son simples, son puros, son inocentes los niños. Entonces cuando sabe que por ahí va a ser castigado, llora. ¿O no? Y bueno, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Con llorar, ser simple, recibir lo que el Padre dice, ¿ok? Entonces después dice, versículo 5, y cualquiera que recibiere en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese en lo profundo del mar. Si se te ocurre tocar a un niño, y más si es un niño que cree en Jesús, mejor que no hayas nacido. Así que bueno, Mateo 18, versículo 23, sigamos. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Versículo 6, este de acá, de Mateo 18, me parece que los católicos no lo entienden muy bien, ¿no? Porque hacen todo lo contrario a este versículo. ¿Qué me dicen? Y mucha otra gente, no hace falta que sean católicos, o sea, hay muchos pervertidos que se zarpan con los niños, pero bueno. Supuestamente los católicos que supuestamente son cristianos y la Biblia, bueno, medio que se olvidaron de esto, ¿no? Medio que escupen, pisotean en este versículo. Los curas violines, eso. Pero bueno, ya van a tener su paga. Mateo 18, 23. 24. Bueno, 23, voy a leer de vuelta. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue traído uno que le debía 10.000 talentos. Mas a este no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle, y a su esposa e hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le rogaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Qué nos hace entender esto? Bueno, la deuda, pecado, salvación por obras, ¿se entiende? Está ligado a salvación por obras el reino de los cielos también, ¿eh? Pero bueno, sigamos. Versículo 27, te lo pagaré todo, ¿eh? Versículo 27, entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y sujetándolo del cuello le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso y no fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Palabra clave y contexto, hermano. Van a ver a lo largo de Mateo, Marco, Lucas, Juan y el libro de los Hechos cómo se llaman los judíos entre ellos. Hermanos. Varones hermanos. Y Pedro le está hablando a Israel. Varones hermanos. Y Pablo le está hablando a los judíos. ¿Se entiende? Los judíos entre ellos se llaman hermanos. ¿Por qué? Porque son hijos de Israel. ¿Se entiende? Son israelitas, son judíos. Hijos de Israel. Hijos de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, ¿quiénes son? Los 12 hermanos. Hijos de Jacob, Israel. Por eso son todos hermanos. Porque tienen el mismo linaje, tienen los mismos ancestros, ¿se entiende? Entonces todo esto tiene que ver con eso, como los judíos, cómo recibieron a Cristo, cómo trataron a los que se convertían a Cristo, cómo trataron al rey, todo eso tiene que ver esta parábola, ¿ok? Ahora sigamos, Mateo 19, 11, 14, dice, versículo 11, entonces él les dijo, no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado, porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En esa época el eunuco era alguien que mantenía una pureza sexual, o sea, se mantenía virgen porque decía, no, bueno, mi carne no voy a ensuciarla y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces se mantenían vírgenes, ¿ok? No se casaban, no tenían relaciones, ¿ok? De eso se trata los eunucos. Entonces, 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que le pusiese las manos sobre ellos y orase. Los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, del 23 al 26, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahí ya está mencionando el reino de Dios. Y el reino de los cielos, o sea, un rico sí ama las riquezas y es muy difícil, ¿no? Porque en general el que tiene va a querer siempre más y siempre va a decir, mira el poder que tengo, mira la plata que tengo, y no le va a importar las cosas de Dios o va a hacer algo falso. ¿Por qué? Porque su corazón está más dado a la avaricia que a otras cosas, a otros valores, ¿se entiende? Entonces, por eso Jesús dice, es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Es imposible? No. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero son pocos los ricos salvos, son pocos. Hubo, en la Biblia dice, a los ricos de este mundo que Pablo mismo dice a los ricos de este mundo que no pongan su corazón en las riquezas, sino en Dios, que nos da todas las cosas básicamente. Así que sí, en la Biblia dice que hay una posibilidad de que un rico sea salvo. Pero ¿se entiende? De eso se trata, de que el rico va a poner su fe, su amor, su corazón en las riquezas y no le va a importar mucho su alma, porque dice, tengo todo lo que quiero, voy a descansar en paz, porque no sé por qué piensan eso, pero bueno. Entonces por eso es muy difícil, no imposible, que entren al reino de Dios, que sean salvos, ¿ok? Entonces, bueno, sigamos. Al oír esto, sus discípulos se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién entonces podrá ser salvo? Mas Jesús, mirándoles, les dijo, con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. ¿Sabías que es imposible que vayas al cielo? Es imposible. ¿Cómo? ¿Decís que nadie va al cielo? Y si es por tu propia fuerza, tus propias obras, te vas a ir al infierno ¡pium! Como una bala. ¿Por qué? Porque es imposible que el hombre pueda ir al cielo por su propio mérito. Acá Jesús lo está diciendo claramente, con los hombres esto es imposible, ser salvo. Es imposible que un hombre sea salvo por su propia justicia. Pero con Dios todo es posible. Ahora, si es salvo por Dios,
Dios es el que te va a mandar al cielo. ¿Se entiende? Así de corta, te lo hago más simple. No podés ir al cielo. No sos capaz de mandarte a vos mismo al cielo. Vos, cualquiera que seas. No sos capaz de hacer nada para ir al cielo. Dios tiene que salvarte y mandarte Él al cielo. Porque Él es el Todopoderoso. No sé si recordás eso. El Dios Todopoderoso, no medio poderoso. Que Él hace un par de cositas, te hace sentir bien con vos mismo. Y después vos te esforzás y decís, uy, voy a hacer cositas buenas. Y voy a pensar en positivo. Y voy a tratar de no pecar para ir al cielo. Vas a fallar miserablemente si pensás así. No hay nada que puedas hacer para ir al cielo. El único que te puede llevar al cielo es Dios. A eso se refiere este versículo. Sigamos. Mateo 20, del 1 al 6. Del 1 al 16, perdón. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo acordado con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban ociosos, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ellos le dicen: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando cayó la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y cuando vinieron los primeros pensaban que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo una hora, y los has hecho iguales a nosotros, atención, que hemos llevado la carga y el calor del día. Mas él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no acordaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero igual que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Dios hace lo que quiere, ¿se entendió? Dios hace lo que Él quiere, no te va a preguntar a vos: ¿cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo escribir la Biblia? ¿Cómo debo salvar a la gente? Dios hace lo que Él quiere. Métetelo bien en la cabeza y en el corazón. Entendelo bien. Te va a ser de mucha ayuda. ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Todo esto tiene que ver con la salvación. ¿Quién fue el pueblo elegido de Dios? Los judíos. Pero el Antiguo Testamento dice que eran muy duros de cerviz, medio muy cabeza dura era ese pueblo, y bastante lo son en general. Obviamente no estoy insultándolos ni nada, pero es así, la realidad los muestra, por eso fueron castigados tanto por Dios. Pero ¿qué pasa? Muchos fueron llamados primero, ¿a qué? A trabajar en la viña, ¿qué sería? Bueno, a pertenecer a la familia de Dios. Antes era salvación por obras, vino después Jesucristo y salvó a los que Él quiso como Él quiso, por fe. Y vienen los primeros, pero ¿cómo? Ellos son salvos por fe y yo por obra. Miren todo el cansancio que tengo de trabajar. Yo te dije que te iba a salvar. Yo te dije que te iba a salvar por obras en el Antiguo Testamento. A esta gente en el Nuevo Testamento la voy a salvar porque tuvieron fe en mí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tenés algo en contra? De eso se trata, ¿se entiende? De esa celosía del pueblo judío con, ¿no? Que es más, Dios dijo: los voy a hacer, los provocaré a celos con un pueblo extraño, básicamente. Entonces, de eso se trata. Los primeros serán postreros. Hay muchos judíos que se van a quedar fuera del reino. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Hay muchos judíos que están en el infierno. Y hay muchos gentiles que vinieron después que están en el cielo descansando en paz con el Señor. Es impresionante, pues la verdad. Y ahí se cumple esta palabra. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Los que vinieron después, los que, gracias a Dios, nací en esta época para yo poder conocer a Cristo mediante el Evangelio. Porque si nacía en otra época me iba al infierno así, de una, pum, muerto, pum, chao. ¡Pah! Muerto de una. ¿Se entiende? Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El Evangelio, los Evangelios, no tanto el Evangelio del Reino en esa época como hoy el Evangelio de Jesucristo, ¿no? De la muerte, sepulcro y resurrección de Jesucristo. Hay muchos que son llamados, pero son pocos los que son salvos. Bueno, todo eso tiene que ver este versículo, esta parábola. Ahora, el que quiera más entendimiento para comparar esta parábola puede ir a Isaías 5,
Después pueden guardar, después y leer, meditar en sus casas ahí, bueno, en donde sea que quieran. Isaías 5, todo el capítulo, y Jeremías 12, todo el capítulo, para entrar más en contexto en esta parábola de Mateo 20, ¿está? Ahora, vamos a Mateo 22, dice, del 1 al 14. Y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo. Atención, un rey, un hijo. Atención. Y envió a sus siervos para que le llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, mi comida he preparado, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está preparado. Venid a las bodas. Las bodas del Cordero, un rey, bodas para su Hijo, Jesucristo el Hijo de Dios, el Rey Jehová. ¿Ven? ¿Cómo tiene que ver esto? Pero ellos lo tuvieron en poco y se fueron. Uno a su labranza, otro a sus negocios. Muchos no escucharon el Evangelio, el aviso, el reino de los cielos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos que no le dieron ni artículo. Y se fueron, yo ya seguí con mi vida, ¿qué me importa? ¿Es el rey? ¿Un carpintero? ¿Es el rey? No hicieron caso. Y otros, fíjense, y los otros tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Mataron a los discípulos de Jesús, persiguieron, mataron a Esteban, perdón. Mataron a Esteban, apedrearon a Esteban. Quisieron matar a Pablo, mataron. Persiguieron. ¿Ok? Y fíjense. Y oyéndolo al rey, se indignó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso a fuego su ciudad. Dios va a castigar a Israel por haber rechazado a Cristo y por haber perseguido. Y es más, comparemos cuando Jesús está reclamando de Jerusalén, Jerusalén, que mata a tus profetas. Bueno, ¿vieron cómo tiene que ver todo con todo? Después, en el fin del mundo, en el tiempo de la angustia de Jacob, Dios va a destruir la ciudad, puso a fuego su ciudad. No va a destruir a los judíos por completo, sino un remanente será salvo. Pero el castigo, ahí está el castigo que va a venir. Entonces, fíjense. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Nadie es digno en realidad. No merecemos nada, pero está. Y después dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Salvación. ¿Vieron cómo cambió el Evangelio? Y bueno, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya no es por obras, es por fe en Cristo. Muerte, sepulcro, resurrección. ¿Ok? Y ahí comparen todo esto con el Apocalipsis, ¿se entiende? Pero bueno, ya en más videos vamos a explicar más esto. Versículo 11. Y cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos, llevadle y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir esto? Si no estás listo en la venida de Cristo, te vas al infierno, puedes perder la salvación. Tenés que ser dispensacional. Esto habla de Satanás. Acá está hablando de Satanás. ¿Te lo compruebo? No, perdón, yo no te lo compruebo, la Biblia te lo va a comprobar. Vamos a Apocalipsis 20. Vamos a terminar este verso. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Hay mucha gente, se le llama, Dios quiere que todos se arrepientan y vengan al arrepentimiento. Pero poca gente es salva. De eso se trata esto de muchos son llamados, pero pocos son escogidos. El Evangelio es para todos. Ok, pero hay poca gente que es salva. Es la realidad. Es así. Pero ahora vamos a hablar de este amigo. ¿Y qué amigo? ¿Cómo entró acá sin estar vestido de bodas? ¿Cómo? ¿Qué haces acá? Vos no estás vestido de boda. Bueno, comparen esto con Apocalipsis 20, del 1 al 3. ¿Por qué habla de Satanás? Fíjense. Y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Literal, o sea, más claro imposible quién es. Y le ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo.
Y después de desatado va a ser destruido también y echado al lago de fuego. Pero acá está. Acá del versículo 11 al versículo 13 está hablando de Satanás. Encima, ¿qué número, no? 13. Atadle de pies y manos, llevadle y echarle en las tinieblas de afuera. ¿Y qué pasó? A Satanás se le ató por 1000 años y se lo arrojó al abismo, o sea, se lo va a arrojar al abismo y se lo va a encerrar. Y se va a poner sello sobre él. ¿Ven? Compará escritura con escritura. Ahí está. Esto habla de Satanás. No habla de que podés perder las salvaciones. Ay, ay, ay. Esa gente que habla de podés perder tu salvación, no tienen fe. Confían en sus obras, en su propia bondad para ir al cielo. Y van a fallar miserablemente, infelizmente. Si confías en tus obras para ir al cielo, te estás yendo al infierno. Ahora, si confías en Cristo para que te lleve al cielo, ahí la historia es distinta. Mucho cuidado con los que predican obras para ser salvo. Mucho cuidado. Voy a hacer más adelante un video para aclarar todo ese tema. Ahora sigamos. Mateo 23:13 dice más: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis ni a los que están entrando dejáis entrar. Mateo 25:1 Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Tengo un video sobre Mateo 25 en contexto, pero desde ya les digo que las 10 vírgenes no son cristianos. ¿Por qué? Porque Jesucristo no se va a casar con 10 mujeres. Él no es polígamo. ¿Ok? Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Con qué piensan? ¿Qué te pensás? ¿Que Jesucristo se va a casar con 10 mujeres? ¿Estás loco? Mucho cuidado. Jesucristo tiene una sola mujer, la iglesia. Así que bueno, Mateo 25:14 dice: y otra cosa, las lámparas, que el aceite de las lámparas no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde comprar el Espíritu Santo? Bueno, ¿querés saber más? Anda a mi video, Mateo 25 en contexto, ¿ok? Después, Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y ¿Querés más explicación sobre Mateo 25? Anda a mi video de Mateo 25 en contexto. El hombre que se va lejos es obviamente Cristo. Subió a los cielos, se fue lejos básicamente y volverá después de mucho tiempo, ¿ok? Todas esas parábolas que dice un rey que se fue lejos, un señor que se fue lejos, bueno, todo eso representa a Cristo, a Dios, porque Cristo es Dios, y ya lo vamos a comprobar. Y Cristo subió a los cielos y después de mucho tiempo va a volver. Así que de eso se trata. Así que bueno, de eso se trata el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino terrenal, los cielos en la tierra. Y Jesucristo reinando por 1000 años desde el trono de David, todas las profecías cumpliéndose, reinando en plena paz. Satanás es echado al lago de fuego. No, al lago de fuego todavía no, pero es echado al pozo sin fondo, al abismo, durante esos 1000 años, donde el hombre va directamente a ver a Dios en Jerusalén. No va a haber fe, porque vas a ir a Jerusalén todo el tiempo a ir a adorar a Cristo. Qué hermoso va a ser ir, viajar a Jerusalén e ir a ver a Cristo. Hermoso va a ser. Pero ya voy a sacar un video sobre más detalles sobre este reino de Cristo, de Jesucristo. Y bueno, de eso se trata, el reino de los cielos, el cielo en la tierra. El reino judío de Jesucristo reinando de Jerusalén por 1000 años, reinando toda la tierra con vara de hierro, un reino totalitario judío, supremacía judía, sionismo verdadero, el rey, el judío Jesucristo, el todopoderoso reinando desde Jerusalén. ¿Ok? No, pero ¿cómo que Jesucristo es el todopoderoso? Bueno, fíjate, Zacarías 14:9. Zacarías 14, versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Ok? Así que bueno, de eso se trata el reino de los cielos. Gracias por ver el video. Muchas bendiciones y nos vemos la próxima.